Ahí sí. Hola, ¿cómo va gente de Prendiendo un Fuego? ¿Cómo va Tommy? Bien, bien por acá. Ya preparado con los cuentos anotados y también algunos comentarios que hacer sobre la colección de cuentos acá. Colección de cuentos llamada Putas Asesinas de Roberto Bolaño. Hace un rato ya estuvimos haciendo un análisis individual de cada uno de los cuentos. Así que ahora nos dimos un par de días, yo creo, un 3, 4 días por ahí, para, yo creo, un poco como para bajar un poco, tener un poco más de perspectiva sobre los cuentos. Y también hablar un poquito sobre la colección de cuentos en general. Em, Así que yo creo que vamos a empezar hablando sobre eso. Y luego vamos a dar nuestro podio de los tres mejores, no sé, los tres mejores, nuestros tres cuentos favoritos de la colección en orden. Em, pero antes que eso, no sé, quería preguntarte sobre qué te pareció la colección de cuentos en general también. Em, Ujú. Sí, mira, a mí me gustó mucho la colección, muy versátil lo que hace Bolaño en este libro, muy diverso, todos los tipos de cuentos, tenemos para todos los gustos. Bueno, tenemos el Bolaño meta, el Bolaño que habla de literatura en algunos, los últimos dos sobre todo, convenciones bien específicas a figuras como Lin, como Neruda, en otro también a un pseudo Rambó mexicano, que sí. podría acercarse, que es el dentista. Tenemos ese Bolaño, que gusta a un cierto público. También tenemos el Bolaño más autobiográfico, que es Arturo Velano, y ese está, que por lo general claro, converge mucho con el que acabo de mencionar, pero es distinto, ¿ah? Eh, y lo encontramos para mí en un cuento que entra en mi podio, que es en Últimos Atardeceres en la Tierra. Un cuento bien, no sé si llamarlo personal, pero de relación padre-hijo que me pareció como mínimo interesante y bien eh, decidor de lo que viene a ser su relación con su padre, y tal vez el más personal, de que siempre yo sabía que tenía este padre boxeador, pero aquí tan lo desnuda completamente, con todas sus falencias y también con sus virtudes al final del cuento. Y entender un poco el lado más violento de Bolaño, porque a él le interesa, siempre hay una cosa violenta que a él no solo le atrae como a Borges, le atrae porque tal vez es todo lo contrario, sino aquí a él le atrae porque también ha participado, ha participado, le ha dejado ojo en tinta a algunas personas y ha visto lo que es la violencia más dura. Eso al menos da a entrever la literatura de Bolaño. Y con el papá podemos entender por qué. Y después eh, hay otros tipos de cuentos que es más en la mitad de la colección, que son los con voces más frenéticas, voces más desmesuradas, casi un poco psicóticas algunas. Y eso es muy... Eso es un deleite, es muy sabroso, todas esas, esos personajes, nos mete más en la alcantarilla de lo que viene a ser el mundo, con algunas... eh, mira, ahora vi, no lo iba a mencionar, pero ayer vi esta película chilena que salió hace poco de Diego Céspedes, el, el misterio del Flamengo. eh, me- como es un... Y ahí
no voy a dar spoiler, pero ganó un premio en Cannes esta película, y recién ahora la están sacando. Y ahí había algo de eso en un encuentro de Bolaño, en la prefiguración de la locura de un niño, de que está en medio en un burdel. ¿Mm? Mm, Pero esto, la película está en el desierto, en un pueblito olvidado, de mineros. Pero aquí es de travestis, aquí el burdel de travestis, el de la locura en burdel más bueno, de prostitutas, de putas, mm, mujeres. Pero bueno, para decir esto de que eh, no sé si Césped leyó eso, pero hay algo de eso ahí. Eh, y finalmente tenemos un gran cuento que yo creo y coincidimos que es el que es el mejor para nosotros. Entonces, mm, eh, nada, muy, muy buena antología. Yo la había leído hace tiempo, pero sin la dedicación que le hice ahora. Con el detalle y con la conversación que siempre enriquece la interpretación y mm, te devela puntos ciegos que uno no tenía. Y entonces, como siempre me pasa comentando literatura, eh, fue mucho mejor la experiencia de leerla contigo que haberla leído solo, no sé, hace 7, 8 años que me leí mm, todos los cuentos de Bolaño, no sé, en un periodo de tiempo corto y no rescaté tanto como rescato ahora. mm, Eso. claro. ¿Tú qué onda? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Mm? Eh, bueno, yo no había leído nunca esta colección de cuentos y la anterior la había leído llamadas telefónicas. La había leído a, entre comienzos y mediados del año pasado, el 2025. Em, y de alguna forma igual se correspondía más con mi estereotipo o media como medianamente informado también como por otra gente, pero también de haber leído Los Detectives Salvajes. Y Los Detectives Salvajes lo había leído esa novela cuando, no sé, tenía 19 20 años. Entonces, igual ha pasado mucho rato desde que leí. Y además es una novela larga. Pero había uno, de alguna forma, como, no sé, como fosilizado mi imagen de Bolaño, que es una novela de poetas, que hablan de poetas, están en busca de otra poeta y no sé, es muy sobre la literatura, los personajes hablan de literatura, catalogan poetas em, y hablan de eso. Entonces como que era una novela muy meta, em, metaficción, metaliteratura, literatura sobre la literatura y con personajes que están vinculados a la literatura. Y la primera colección, llamadas telefónicas, era como que me confirmó esa, no sé si decirle como estereotipo, caricatura, lo que sea, pero es una imagen que yo tenía, que de alguna forma era lo que vi en llamadas telefónicas. Obviamente si hay unos cuentos al final de esa colección, creo que es la tercera parte, Vida de Anne Moore, que se salen. Y como dice, acá hay otra cosa. Pero la mayoría de la colección era más eso, como el Bolaño que me imaginaba. Y acá en esta colección, bueno, la leí con mucho más detención y además como también a pito de las conversaciones que teníamos, creo que se enriquecieron mucho los cuentos ahí. No habría sido lo mismo, yo creo. Y no los habría leído algunos con tanta detención, ni me hubiera fijado en tantas cosas. Así que creo que además de eso, igual siento que
es un Bolaño mucho más variado, mucho más diverso, con mucho más juego, mucho más tema, que el que yo tenía más o menos como encasillado. Tiene muchas más voces acá. Hay muchas más formas de construir las narraciones. em, y hay cuestiones súper experimentales acá, como muchos cuentos son un párrafo. Sí. Y bueno, las voces frenéticas del medio también. Toda esta cosa media border, esquizofrénica de al medio. Me gustó mucho. Pero también hay harta nota melancólica entre el comienzo y el final también. Que yo creo que lo vamos a ir hablando ahí. Em, y claro, están las menciones a la literatura. Em, pero no sé, hay una cosa más, no sé, como personal también, muy íntima acá en todos los cuentos, en varios cuentos también. Muchas cosas que se notan bien autobiográficas, como lo que dijiste en Últimos Atardeceres. En Carnet de Baile también aparece. em, en fotos también aparece. El Bolaño más autobiográfico. Yo creo que en el Ojo Silva también tiene esa cosa medio autobiográfica. Y que aparece aquí, acá, acá. No necesariamente es el Arturo Velano, no, como, ¿cómo se llama el narrador que? Arturo Velano, sí. Em, y a veces ni lo nombra, pero uno nota esa cosa como vivencial, confesional, autobiográfica en el tono del cuento. Aunque yo no sepa muy bien toda la vida de Roberto Bolaño, se nota, hay como que algo que transpira en los cuentos, que se nota esa cosa más bien confesional. Me gusta también que él es bien como no se retrata de una forma em, no se retrata así como no es un buen espejo la literatura. Es un espejo de repente bien que no lo deja muy bien parado y eso lo encuentro muy real. No siento que ni exagera en sus defectos, em, no los extrapola, sino que los se humaniza. Y eso me gusta mucho, que tampoco es una cosa así como, "Oh, mírenme, soy lo peor", no, es como es muy humano, siento, en ese sentido. Como que hay cierta ecuanimidad, objetividad, no sé cómo decirle, en la forma en que él se retrata a sí mismo en las historias, que me parece muy, muy especial. Em, y eso, yo creo que la colección en general me gustó mucho. Em, la recomendaría sí o sí a gente que tal vez como que tiene un poco la preconcepción de Bolaño, de como este escritor más como que solo escribe de literatura o cosas intelectuales, muy meta, muy, tal vez como muy arquetípicamente masculino, como un intelectual y todas estas cuestiones. Yo creo que ya el primer cuento te demuestra que no es así. Y es una tónica que sí vuelve a estos temas como intelectuales, pero que es mucho más que eso. Y tiene mucho más juego, hay mucho humor también. Me reí mucho en muchos cuentos, El Retorno, en Buba, hay muchas cosas em, bonitas ahí, que se salen. Así que sí, se lo recomendaría mucho a cualquiera, casi. Sí. Em, Así que eso, ese es mi reseña, un poco comentario sobre la colección Putas Asesinas. Y no sé si querí... Bueno, yo creo que ahora podemos comenzar con el conteo del tercero al primero. No sé, y tal vez antes, no sé si hay menciones honrosas Ah, sí, acá. porque Podríamos sí. empezar con esas.
Sí, porque se quedan afuera. Claro, para mí yo, a ver, tenía aquí punteado. A ver, voy a dar tres menciones honrosas, ¿ya? Que no entraron por gusto, en realidad, porque, bueno, somos así nomás, po. Sí, pues ¿Qué sí. vamos a hacer? Eh, a mí no entran ninguno de los dos cuentos de esos con voces frenéticas, Mm, voces así sí, más... Y creo que ambos son de un párrafo, ¿eh? creo Creo, que o sí. puede, al menos una, al menos creo que el prefiguración de la locura, creo, ¿sí? Sí. Sí, Bueno, eso entra, lo voy a mencionar con Putas Asesinas, que fueron un deleite haber leído esos cuentos, ambos. Primero, el Prefiguración de la Locura. La Locura es un personaje que encontramos en 2666 y ya al leer el índice mm, fue un cuento que me mm, intrigaba leer, me lo había olvidado. Y al hincarle el diente fue completamente distinto a lo que me imaginaba, porque él es un detective en 2666. Entonces, mm, y aquí estamos con el niño, la locura, mm, ¿sí? Estamos con un niño, entonces ese me gustó mucho. mm. Después tenemos el cuento que le da nombre al libro, Putas Asesinas, nuevamente una voz súper desmesurada y nada, genial como aquí veo, o sea, lo que tú decías, y si hay algo un poco, si se piensa, Bolaño un poco, no sé, heteronormado, no sé, Sí. medio patriarcal, o sea, por favor, para mí es casi ridículo ese comentario Mm, leyendo algo así, ¿eh? mm. Muy irónico también. Súper divertido. Y el último, que no entra, porque tal vez dije, tal vez porque el que tenía más en la red, que me había quedado con el retrogusto bien reciente, el encuentro con Enrique Lin, que lo encontré súper conmovedor, muy entrañable al final ese cuento. Y así que esos tres para mí son mis menciones especiales. ¿Tú, Tommy? Sí, yo también tengo prefiguración de la locura como mención honrosa. Me gustó mucho. Comparto y quiero también como, no sé, señalar lo mismo que dijiste, para como dejarlo bien claro que yo creo que esta como noción, no sé cómo decirle, como de que Bolaño es un escritor súper como no sé, como Hemingway o algo así, o incluso como Carver, no, de ser como súper heteronormado y la guay que sea, no tiene ningún sentido. Em, no sé, ya de partida, el primer cuento te demuestra que no es así. Ya como tienes que empezar a leer el primer cuento y ya ya no podéis seguir opinando lo mismo, yo creo. Pero de ahí sigue, no es el primer cuento, son todos los otros que siguen también. Prefiguración de la locura, putas asesinas. Incluso últimos atardeceres en la tierra y de ahí sigue hay una tónica acá. Em, de que muestra voces disidentes también, y que son importantes en los cuentos. El tema de la sexualidad es importante, el tema del género es importante, no es como una cuestión accesoria, no es una cosa secundaria. Pero eso, yo, Prefiguración de la Locura es muy, muy bueno. Quiero decir también como que las menciones honrosas para mí están al mismo nivel que los otros, solo que es como cosa de preferencia personal nomás. Prefiguración de la Locura para mí es... Lo tengo que leer otra vez y creo que ahí le voy a sacar mucho más provecho al cuento porque fue como algo tan frenético y como el cuento avanza, 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 y ya no sabéis dónde estáis parados, es como una cosa de entre, de que está en el set de estas películas porno,
el relato de este loco, prefiguración de la locura, o sea, la locura, de estos otros personajes, que no sabéis cuándo están fuera del set y están dentro del set, que ya empieza a ser una cosa súper grotesca, macabra, pero hay momentos chistosos también. Es muy bueno, es muy bueno. Es, no sé, 5 de 5. Yo creo que en bola. Yo creo que todos estos los que las menciones honrosas son 5 de 5 también. Para mí también Últimos Atardeceres en la Tierra está ahí en mención honrosa. Me, me encanta el tema de la paternidad, también es el Bolaño autobiográfico, su relación con su papá, lo encuentro muy especial, me encantan los momentos medios raros, como linchianos, en que están ahí como en el... Se encuentran con esta mujer que parece ser, no me acuerdo si era como joven de lejos, pero más de edad de cerca. Hay juegos Mm. muy extraños ahí, como cuando se mete al mar y como que no sale, una cosa muy rara. Juegos como medio surrealistas, oníricos, muy muy bueno encontré ese. Y el último, acá menciono en rosa, es para mí Carnet de baile, me gustó. Em, sí, mención honrosa también a ese. La aparición de Jodorowsky. Y encontré muy interesante el tema de Pablo Neruda y como su significancia para también todos los poetas. Aquí este es el Bolaño más autistero, más literatura, más autobiográfico, pero es en el mejor de esos niveles, encuentro. Eso. No sé si querí darle a tu número 3 entonces, acá. Dale. Sí, sí, sí. Empecemos. Número 3. Voy a empezar entonces con Buba. Buba, que el, es un cuento que es futbolero, es de fútbol, con personajes que son futbolistas, narrado por eh, un chileno que juega en Barcelona y que está pasando una mala racha y está lesionado, ¿sí? De hecho, sí está lesionado. Y es indisciplinado, como todos esos jugadores de fútbol latinoamericanos que en Europa muchos duran poco porque por los excesos, también por la poca disciplina. Y este parece seguir ese camino y empieza a visitar las putas. ¿M? Tal vez el cuento más directo, incluso más que putas asesinas, es la relación con las putas. Eh, y entonces a este tipo lo meten para enrielarlo, lo instalan a vivir con la nueva contratación, Buba, y que es un jugador africano muy silente, que habla poco y que también llega y no juega mucho, poco y nada, y tienen una relación cordial. eh, hasta que Y aquí hay mucho misterio, eso es lo que primero que me gusta del cuento, porque está la otredad bien latente de este tipo que pone música fuerte, como música tribal africana, y que desde el punto de vista de este jugador chileno pareciera como que está haciendo, y que porque al mismo tiempo era acompañado por gritos guturales, que no sabía si los emitía Buba o no, en fin. Entonces, primero eso. Y luego esto lo va increciendo el año, ¿verdad? Hasta que cuando ya está casi sanado este jugador chileno, y también hay otro jugador local, no me recuerdo el nombre, es más compañero de fiesta del chileno, y están en la casa con Buba,
y Bubba les dice, eh, entréguenme sangre o algo así, ¿no? mm, Como se quedan mirando, no, si me entregas vas a meter goles. Y, y aparece esta cosa del rito eh, y se empiezan a efectivamente, bueno, le obedecen y empiezan a marcar goles, y le empieza a ir súper bien, mm, súper bien. Eh, y siempre tienen que hacer este rito. Se cortan el dedo, no es algo así que se hace mal, necesitan litros de sangre, no, una cosita. Y después Buba va al baño y por 10 minutos pone su música y luego no hay ninguna trazabilidad de algo extraño porque está todo el baño está impecable, luego después como de cuando Uva sale. Empiezan a ganar partidos, goles, campeonatos, fama, dinero, campeonatos a nivel europeo incluso. Y es divertido el cuento, es divertido y finalmente eh, le empieza a ir mal. No, Buba la pretemporada, Buba no quiere hacer esto. Pierden con, no sé, equipos universitarios, equipos de tercera división, y como estos dos medio desesperados, como, pero Buba, ¿qué onda? Vamos a hacer esto, y Buba le dice, como sabiendo que iban a forzar algo, ese algo es lo que interesante para mí, eh, y da el brazo a torcer, cabizbajo, y hacen esto, y le sigue yendo bien. Y bueno, a Buba lo terminan vendiendo, les empieza a ir bien. A Buba lo compran y se va a Italia y bueno, continúa esto y nunca viven una época así gloriosa, mm, ninguno de los tres. Buba un poco, en Italia de hecho se enfrentan como en las semifinales de la Champions League actual y Buba hace un gol de bola seca, de hoja seca, ¿sí? Sí, y estos dos se quedan ahí como estremecidos por mm, la magia, no por la calidad de Buba, sino por la magia de que él se apropia de este misterio. Y, mm, bueno, y hay algo bonito también que al perder, como lo abrazan, y es la última vez que ven a Buba porque Buba después tiene un accidente, ah, y muere. mm, Eh, entonces, su éxito es momentáneo, y Buba lo sabía, tal vez lo y eso es lo más interesante para mí. Estos dos nuevamente nunca tienen el éxito anterior, ¿eh? Y lo recuerdan después a Buba, no sé, en estas típicas juntas de fútbol, 30 años después, cuando están reviviendo la época gloriosa, los futbolistas, y se ven, y, y hay una mujer brasilera que parece que conoce un poco de la magia negra o de los chamanes y cosas, pero que al final se da a entender que es una charlatana, ¿sí? Y que no sabe mm, nada en realidad mm, cuando el chileno le empieza a hacer preguntas y le quiere hacer como entender que en esa época, explícame por qué nos fue tan bien, nosotros hacíamos esto y esto y esto, pero siempre sin indicarse ellos mismos como los autores de eso. Y le dice, bueno, al final tal vez ustedes eran buenos nomás, ¿sí? Y mm, sí, necesitaban algo, ¿ah? Para creerse el cuento, un afecto placebo. Y me gusta cómo termina, de que no pueden resolver el misterio y que ha instalado ahí esa otra edad, eh, representada por Buba, fue la que los hizo, eh, los llevó por ese camino. mm, Y eso es lo que me gusta y también que es bastante atípico, el único cuento de todos los que he leído de Bolaño de que me recuerde, de que mm, es de fútbol, entonces eso también me gustó, así que por eso es mi tercer lugar y también hay algo de amistad, hay sí, algo metafísico y es divertido y me sorprendió, sí, ese es mi tercer lugar. sí, hay una cosa como de África, que igual vuelve a África, como en uno que se llama Fotos, creo.
¿verdad? Sí, ¿Verdad? relaciones entre como el tercer mundo y Europa, por ahí. Sí. Em, Muy bueno. El tercero, para mí, acá lo tengo, es Encuentro con Enrique Lin. Em, y es el cuento que finaliza la colección de cuentos Putas Asesinas. Aquí igual era un cuento que me daba mucha curiosidad, obviamente por el título, y por la relación que tiene Enrique Lin con Bolaño. Más bien relación que tiene Bolaño con Enrique Lin que viceversa. Y el cuento termina con una nota súper melancólica a la colección de cuentos. Más o menos como lo inicia el primer cuento, El Ojo Silva, pero acá es como... Sí, el cuento trata obviamente de la relación, de cómo parte la relación, que es una relación epistolar, entre Enrique Lin con Roberto Bolaño. No hay más allá de que ese tipo de relación media fantasmal entre las dos personas, los dos poetas, escritores. Pero de alguna forma Enrique Lin termina salvando a Roberto Bolaño. No sé, uno no puede pensar como, oh, bueno, ¿qué hubiera pasado si es que Enrique Lin no hubiera estado, o lo que sea? Pero eso da para imaginarse mucho, pero de alguna forma lo salva en el sentido de que él vive en el anonimato, un poco en la precariedad, pobreza, un poco como rata en Europa. Creo que vive en Girona, algo así en España, y ahí está viviendo en el, no sé, muy, muy, muy pobre, que apenas le alcanza para comer, algo así, describe, y le manda esta carta a Enrique Lin, en que tampoco detalla tanto, pero Enrique Lin termina respondiéndole, sin que Bolaño sea nada importante en ese entonces, y le empieza a mandar sus poetas, sus poemas a Enrique Lin, y Enrique Lin es muy receptivo y le escribe cartas de vuelta y termina también incluyendo una de estas antologías. Y ese gesto, y bueno, y toda la relación que se establece entre los dos, siento que es muy entrañable, muy como de acogida, hay algo como de padre e hijo acá, yo creo, también creo. Eh, Parecido a... En el últimos atardeceres en la Tierra siento que es una de verdad, de padre e hijo, pero acá siento que es como algo medio... como de la relación o como la búsqueda del padre en otras figuras. Y que es la figura de Enrique Lin y de alguna forma se transforma en el padre tal vez como más perfecto porque nunca lo conoció también. Es esta relación con el espectro o el fantasma de Enrique Lin más que Enrique Lin en sí, porque Enrique Lin nunca lo conoció. Esta forma como del padre que adopta, que acoge, que apadrina, que además de eso también como que tira para adelante a sus hijos, que en el caso de los hijos acá son los seis tigres de la literatura chilena, o sea, o poetas de la literatura chilena, en los que fue algo que pasó, pero también ahí está en este grupo de poetas Roberto Bolaño. Y ahí relata también su relación con los otros poetas del círculo, Maquieira, Juan Luis Martínez, Diego Muñoz creo que se llama, no sé. Claudio Bertoni, no, Gonzalo Muñoz, no, eso. Pero entre otros. Así que ahí es muy bueno, es muy anecdótico para la gente que ha leído a estas otras personas también. Pero lo importante es como el encuentro, que es un encuentro imaginario con Enrique Ley una vez que él ya murió, un encuentro con su fantasma. Y en un espacio también bien espectral, imaginario, vuelve aquí Bolaño a esta cosa media entre surrealista, rara, linchiana, no sé cómo decirlo, aquí al final. Y es un encuentro que no es un encuentro real, es un encuentro ficticio, imaginario, y que no,
en un lugar imaginario, en un tiempo imaginario, bien como parriano acá también. em, y que encontré muy, muy bonito también, como cierra acá la colección de cuentos en un tono súper melancólico, de la forma con que se relacionó, siempre se vinculó con este Lin imaginario que aparece en este cuento que termina no siendo el Lin, obviamente, no se ve igual que el Lin, se ve un poco mejorado, no sé. Incluso estéticamente se ve como más, lo describe como más buen mozo, etcétera, pero es finalmente con lo que él se relacionó, era un fantasma de Lin, no se relacionó con el Lin de verdad. Y dentro de eso creo que hay algo como eh, bien real, porque igual cuando la gente se muere, uno termina igual dándose cuenta de que se relacionó muchas veces con la imagen que uno tenía de esas personas y no en realidad con la persona en sí. La persona en sí también es de alguna forma. Lo real de esa persona también es de difícil acceso. Y lo que tenemos más acceso es las ideas que uno tenía de esa persona o impresiones, etcétera. Lo que no lo hace menos bonito o menos triste. Em, pero por eso me gustó mucho también el relato y también dónde está puesto el tono autobiográfico y todo eso. Es el Bolaño meta, pero con algo bien, 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 em, bien real encuentro. Así que ese es el tercer lugar para mí. Sí, Encuentro con Enrique Lin. sí. Yo también, bueno, lo mencioné, tiene una mención honrosa para mí Ujú, ese cuento. No confié mucho en o en la cercanía, ¿ah? ujú, Obviamente lo tenía muy presente al ver sido el último, lo hablamos hace 3 4 días este cuento, así que, pero bueno, pueden visitar si quieren revisar ese cuento. Tenemos un video ahí, como de todos los cuentos ujú. además, pero fue yo creo de los más que había un toque más emotivo. Yo creo que el que hubo un toque más, una carga más emotiva Sí. mayor con relación a los demás. Sí. Bueno, mi número 2 es Últimos atardeceres en la Tierra. Tú Mm, ya también una mención honrosa tuya. mm, Me gustó mucho ese. Hay algo de este tipo de literatura más de viaje, que siempre me ha gustado, de desplazarse a un lugar nuevo donde pueden ocurrir cosas, donde hay grandes expectativas, sobre todo para a uno de los miembros, uno de este viaje, que es el padre de Bolaño con hijo Bolaño. Creo que Bolaño ya, no sé si ya es mayor de edad, pero está casi o está por ahí. mm. O me parece que sí es mayor de edad, Sí, pero sí. es joven. No sé, no Mm, tiene más de 20 años o por ahí. Entonces hay una cosa muy asimétrica todavía. ¿Ya? No es un Bolaño aspirante a poeta y el papá un ex campeón de boxeo en México y que trabaja, no se entiende en qué, pero que no se ha tomado vacaciones por varios años y entonces está con todas las ganas de lanzarse y de pasar un buen momento en Acapulco con su hijo. Y la forma de pasar este buen momento con su hijo pareciera no ser muy paternal porque irse a chupar, a tomar a todas partes, irse a la playa, ir a ver campeonatos de clavados, cuestiones como muy, ta te invito, pero vamos a hacer solo las cosas que a mí me gustan y no me interesa, o sea, ni te voy a preguntar qué quería hacer, ni qué te gusta. Sé que te gustan los libros, parece, pero bueno, no me puede importar menos. ¿eh? Y
Y también hay otro objetivo que es un objetivo más de turismo sexual. ¿Mm? Mm, El tipo quiere pasarla bien, quiere sentirse joven otra vez, y eso queda de manifiesto con varios encuentros. eh, con una persona que es esta turista americana que parecía muy como guapa desde lejos, pero al acercarse se veía, caía todo el peso del tiempo en su cara, sí. básicamente, que también le coquetea, o no sé si coquetea, pero que tiene un un encuentro con Bolaño, obviamente con Bolaño joven, más sobre todo de conversación y de entender de qué están haciendo. Bueno, muy superficial, que están en las reposeras tomando sol y Bolaño como que un poco perdido porque su papá se fue a jugar cartas o está, no sé, conversando con tipos que obviamente como mínimo son a tener cuidado, pero esa peligrosidad al papá de Bolaño le gusta, le interesa, porque es meterse en el mundo de quién, de un poco el mundo de Lampa y que la violencia es más bien validada. Y en ese mundo en que el lenguaje es la violencia, él es un campeón de boxeo. Y él ahí en ese mundo sí puede ser validado. En ese mundo él es un campeón, a diferencia del mundo normal en que por pegarle a un weón puede ir a la cárcel, ¿cachai? Pero en ese mundo él sí puede manifestarse con todo su vigor y con toda su hombría. Y eh, el cuento va como en increciendo. Hay una otra escena notable que es cuando están haciendo como tal vez una de las únicas actividades, pero también sin el, la, eh, el acuerdo o la validación de Bolaño, que están haciendo kayak y el kayak se les da vuelta y se le cae la billetera al padre y Sí. este bueno, oh, se me cayó la billetera, concha de tu madre, pa. Y el Bolaño se caga de la risa, ¿ah? Y el papá no sale como empieza y se empieza a preocupar, ¿ah? Porque se sumerge y no lo puede ver, Mm, ¿ah? Entonces, ya preocupado se zambulle a intentar de ir a buscarlo y ahí hay como una escena como súper simbólica sí, de que uno va subiendo, el papá, ¿no? Y Bolaño va bajando y como casi que se pueden tocar pero no se tocan sí. y van a caminos muy distintos, incluso aunque lo quieran, no se pueden, no hay forma, incluso aunque haya voluntad, no hay forma de poder tener de ayudarse o tocarse o de Mm, algo más humano. Eso lo encontré genial, como esa escena, Bolaño la representó. Y la otra, que es ya en la última, de que habían conocido a un tipo en el campeonato de clavados y que se lo encuentran otra vez. A Bolaño le había parecido que era un tipo como mínimo sospechoso mm, con el que se habían ido a tomar y que le había mostrado lo había llevado a una casa de putas y ahora lo vuelven a llevar a esta casa de putas donde están jugando cartas, están apostando fuerte y Bolaño se empieza a emborrachar y empieza su voz a cada vez ser más como la mitad de los cuentos, cada sí. vez ser más frenética, cada vez como ser más esquizoide y tener miedo y entre medio vomita, le hacen unos guauis, Mm, como mm, dicen en el cuento, que son, le hacen sexo oral una de las putas, mm, eh, que luego se lo cobran, obviamente, mm. ¿ah? Eh, y, y llega una escena en que una de estas putas le dice, llévate a tu papá, algo malo va a pasar. Y como que hay una violencia, hay un tan latente que va a estallar y ahí es notable como lo narra Bolaño y que
termina ocurriendo, pero termina ocurriendo forzado también porque él mismo lo gatilla, porque parece que todo está, cada uno de estos actores mm, que están apostando, las putas, el mismo papá de Bolaño se siente cómodo en este escenario, pero Bolaño no. Bolaño todavía es joven, todavía no ha vivido muchos escenarios de este tipo y eh, cuando pareciera que todo está en orden, pero que es un orden súper frágil y que no va a haber violencia, ¿ah? Que es cuando el papá de Bolaño ha ganado y se empieza a llevar el monto de la apuesta y le dicen que no, no te vas a ir y él, no, si me voy a ir y como que creo, no sé si muestra, eh, no sé si hay armas, no, no, creo que no, ¿ah? Pero Bolaño en ese momento, o sea, nadie muestra todas sus cartas finalmente, pero Bolaño sí la muestra rompiendo y el gollete de una botella, borracho y como demostrando que él ya, esa tensión, él ya no la puede controlar más y que está a los, porque o nos vamos a los golpes o no nos vamos a los golpes, pero esta tensión yo no la soporto. Y el papá de Bolaño le dice, hijo, ¿qué hiciste? Y, y finalmente termina en que y nos pusimos a pelear. Y para mí que es evidente que sí se fueron y peleamos. Sí, Entonces, eso me gustó mucho por la relación de padre e hijo, que al final y todo también lo podía defender, ¿cachai? sí. Que pese a todo, que lo pinta como un papá infiel, como un papá bien superficial, un papá bien como egoísta en un sentido, Mm. pero que hay algo de protección y me gustó porque leyendo a Bolaño uno se da cuenta que eso lo sigue toda la vida. Esa cosa que en otras obras que tiene está muy presente. Así que por eso para mí es el número dos, por esa relación padre-hijo que se nota que Bolaño la fue persiguiendo toda su vida. Mm. Sí, Últimos atardeceres en la Tierra. eh, sí, nada que agregar acá. Mm. Muy, muy bueno. La escena de que van así en el agua es de las imágenes más evocativas o que más me quedaron plasmadas en toda la colección, creo. Em, pero mi segundo cuento acá es el que le da nombre a la colección de cuentos, Putas Asesinas. Este cuento me sorprendió mucho y creo que aún necesito releerlo. Em, Creo que es un tono, una voz que no tenía, que aún no tenía nada asociada a la escritura de Roberto Bolaño. Es una narradora, creo. Bueno, sí, es una narradora. em, y es un contexto que terminaba como que es Bolaño, parece más, no sé, como algo más contemporáneo. Como, no sé, me imagino más como toda esta ola de escritoras, ¿cómo se llama? Como de terror latinoamericano de ahora. Me imaginaba algo más como Fernanda Melchor, Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, algo por ahí, como que parece más un cuento de de ellas que un cuento de Bolaño. Pero la historia era desde la perspectiva de esta narradora que al parecer, y tengo que releer el cuento otra vez para confirmar esto, pero al parecer es una fanática de un grupo musical de gente que parece de lo que yo entendí era como casi como una boy band. Una boy band de, no sé, cuatro o cinco personas, locos, y que los veía por la tele y que le tenían como muy... bueno, que ella era fan, pero era específicamente como, como suele suceder, como
que escogió a uno y ese era como su favorito y que no sé qué cosa. Había obviamente como mucha descripción del cuerpo de este loco que usaba, no sé, la polera amarrada al cuello, a la cintura, algo así. Em, y hay algo medio absurdo, medio kitsch, medio camp acá en toda la narración. Y, pero que entre medio de la narración hay como unos bloques de texto en que es como, son como que nos da cuenta que es una narración en segunda persona y que se las está contando una persona que está amordazada. Em, y de ahí ella como que va así, yo lo veía, te veía en la tele y eres así, no sé, y que es bien chalada esta, es como ultra chalada. Y de ahí como que, y sí, te encontré, pero no sé, afuera del concierto, y yo iba en mi moto y me hablamos y tú te reíste y no sé, como una cosa, como un lenguaje súper como muy adornado, como muy romántico, sentimental, pero muy idealizado de este ídolo. Como que uno, obviamente, como entre estas como metáforas súper como, no sé, como elaboradas, medias como, no sé cómo decirle, como románticas, Rubén Darío, no sé, una cosa por ¿Mm? ahí. Em, y que finalmente este es el loco amordazado, que lo tiene ahí, que no sé, tienen sexo, pero ahí algo pasa en medio de este encuentro y se da a entender también que este no es el ídolo, no es el, no sé, el, el ídolo K-pop, no, es como un weón que se parecía a este, como Mm. la versión, como la banda tributo chilena a este weón, que no era ni coreano ni nada, era como la versión chilena. Y finalmente como que se va con él y más o menos sabiendo que no es, pero que igual como y lo termina amordazando. Y se da a entender que ella es, bueno, es puta. El cuento se llama Putas Asesinas. em, y que de alguna forma lo va a matar también. Al final del cuento. La forma en que está narrado es muy buena. Como en la mezcla entre este lenguaje súper como poético, adornado, elevado, sobre el romance y no sé, de que tú me vas a venir a buscar y que, pero un poco como yo la princesa y tú el no sé qué cosa. Em, pero finalmente la situación real, encubierta por todo este lenguaje, es horrible. Lo van a matar y el loco está como llorando y no puede hablar. Em, Eso, a mí este es el de la parte del medio es mi favorito. Está muy cerca a la prefiguración de la locura. Pero no sé por qué este me gustó, tal vez porque destacaba tanto con respecto a los otros narradores que me gustó mucho. Y también por el tema, creo que no me esperaba ninguna versión como a la cultura pop, menos como a estas cuestiones como de boy bands ni la televisión en Bolaño. Y fue una muy buena sorpresa. Lo tengo que leer otra vez sí o sí. Así que ese es el número 2, Putas Asesinas. Sí, notable ese cuento. Bueno, yo también lo tenía, le tenía una mención honrosa. Ese cuento, en realidad, cómo le dio, claro, es divertido también que el gol no haya sido el correcto, eso me está recordando. Pero sí, también debería leerlo de nuevo, porque es muy frenético y uno se lo... es adictivo ese cuento, finalmente. Sí, sí. Pero, bueno, aquí vamos a coincidir. Eh, eh,
mi cuento favorito es el con el que inicia en otra nota, una nota completamente distinta, en otro registro, Sí. que es El Ojo Silva. El Ojo Silva, un cuento que agrupa todo. Creo que agrupa todas las cosas de todos los temas que uno alcanza a percibir en esta colección. Está el tema como de los exiliados. ¿M? Sí. Tenemos eso de exiliados chilenos en el extranjero, que son más bien casi una secta, que todos se conocen y se olfatean el culo y saben bien cómo, quiénes son, y donde hay mucho también chisme, y que si uno a personas es gay, como que es terrible, que es efectivamente lo que le pasa, bueno, que es la condición de se me va el nombre, pero bueno, del Ojo Silva, ¿sí? Ujú. También tenemos el tema de el que es que no se repite porque es tan bien y lleva a un nivel tan profundo y tan escabroso y sordio, que es el tema de la prostitución, pero aquí infantil. Y Mm. con, para mí, es desolador este cuento. A ver, tenemos básicamente a Arturo Velano, que aquí también es otro elemento. Tenemos al Bolaño alter ego, que Mm. está en Berlín presentando un libro o algo, y que se encuentra con este eh, ex conocido, no diría amigo, pero ex conocido de México, Sí. que es el Ojo Silva, que se había empezado a ser fotógrafo, trabajaba en un diario en el DF mexicano, y que se va sin decirle echado a nadie, como hacen todos los mexicanos, y que le parecía de mal gusto a su mamá. Y se lo encuentra años después, y existía este manto de duda del Ojo Silva porque era aparentemente homosexual. Qué terrible. Mm. Y finalmente, bueno, se lo encuentra en una noche berlinesca, de Berlín, ¿sí? Berlinesa. Y, y ahí empieza una conversación muy... me montas una moto. Sí. Empieza una conversación súper al calzón quitado, como decimos en Chile, muy íntima, de ponerse al día, y el Ojo Silva le cuenta algo que lo que lo venía persiguiendo hace años, que me parece que no se lo había dicho a nadie. Y que y cuando y ocurre una conversación, que siempre son las mejores, que cuando hay un confidente dispuesto a escuchar y hay otro que es un interlocutor, y hay otra persona que está dispuesta a abrir el corazón. Y, y en plena noche. Y ahí se narra esta situación de la India en una misión de fotografía de, de los burdeles, creo que en Calcuta, me parece. Mm. Y de algunos barrios, bueno, de las poblaciones callampas, favelas, como le quieran llamar, villas, miserias, como le quieran llamar en Mm. sus países, pero en Calcuta y en este lugar, bueno, creo que ya había hecho su misión de fotografía, el ojo, y la persona el guía que lo acompaña lo invita a un prostíbulo de mujeres, ¿sí? Y bueno, él rechaza esto y el tipo entiende que él es homosexual y dice: "Ah, tengo algo mejor para ti". Y se lo lleva a un lugar donde está lleno de niños, ¿sí? De niños y de niños castrados. Y le cuenta como qué es lo que sucede, y le cuenta
como estos ritos en que hay sacrificios de niños y que lo emasculan a muy temprana edad y que hacen fiestas las familias a estas deidades o no sé si son dioses, no lo entiendo bien, pero hay, y que luego obviamente después de que ellos se curan, ocurre la fiesta y después no aceptan a sus hijos porque ya dejan de ser sus hijos en esa condición y se quedan huérfanos y no solo huérfanos, se quedan de por vida como trabajadores sexuales. Mm. Y yo creo que tal vez con poca duración, porque esto dura, imagino, hasta cuando son niños. Bueno, en fin. Y todo esto violenta mucho al ojo y no sé qué, no lo volví a leer, pero qué sucede, pero el ojo Silva eh, no puede con esto, un tsunami de violencia que no puede soportar y se los lleva. Creo que se va corriendo con dos de estos niños. ¿Mm? Y se esconde y empieza a tener una vida como madre. Y eso es bien bonito de que eh, lo que decías tú al principio, de que queda súper claro de que esa visión de un Bolaño heteronormado no tiene tanta cabida. Tal vez pueda haber con interpretaciones en otras de sus obras, pero aquí no. Y, y, y los empieza a cuidar, los lava, los cuida, empieza a, en una pequeña choza y viven y son felices y juegan, y, pero empieza a pedirle plata, empieza a endeudarse, a pedirle plata a su amigo francés que es con su pareja y que está siempre con tipos muy como primero está con un levantador de pesas, búlgaro, después la segunda vez que lo llama está con un mecánico, con un soldador de no sé qué cosa, rumano o algerino, Sí. y como todos como tipos bien, con trabajos bien viriles que son también homosexuales, y eso es bien divertido, Mm, que los Bolaño lo desliza con un par de, con solo una frase. Pero este tipo que lo quiere mucho, al ojo le da plata y el ojo, bueno, cuida, pero al final se empiezan a enfermar estos niños y mueren. Y es tan desolador como lo cuenta, aquí yo no puedo hacer justicia a este relato porque se suma como a la condición, no condición, sino al trato de su condición de homosexual, sobre todo de la huida, de una persona que no tiene su identidad, no es ni tan chileno, no es ni tan mexicano, es una persona siempre como con una identidad frágil y que esta violencia no, que para gente exiliada, acostumbrada a la dictadura, acostumbrada tal vez a tener cercanos desaparecidos, torturados, pero esto era otro nivel y mm, que de violencia eh, y cómo termina el cuento de que llama a su amigo francés, que esta vez estaba con, no sé, con otro tipo, si ahora era soldador, no sé, bueno, en fin, otra, otra nacionalidad y otra profesión bien viril. Eh, Le dice, pero ok, tranquilo, ya yo te voy a pagar los pasajes para que vuelvas a París y vamos a estar bien, pero no llores, sí, es que no puedo parar de llorar no, y bueno, y termina Bolaño y siguió llorando, algo así, sí, y sí. como uno queda helado con ese cuento,
con con ese velo que Bolaño nos permite acceder Mm. y, y por eso para mí es el mejor cuento, El Ojo Silva. Sí. Bueno, y también comparto, no sé, no tengo mucho más que agregar acá. En el final es muy bueno, es muy triste, es muy... Obviamente como el desamparo es transversal a toda, no solo a la colección esta, pero sino a toda la obra de Bolaño. Pero aquí ya no sé, lo sentí muy, 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 muy fuerte. En el final también cuando... me acuerdo que él se pone a llorar, como y él le dice, pero estás llorando, ¿no? Como que no llores, algo así. Y él dice, ya. Y para de llorar, da y cuelga, y ahí se pone a llorar Mm. otra vez. Pero... y que no podía parar de llorar. Em, no, yo creo que de los cuentos más tristes que he leído así en general, con un par de otros más por ahí, pero esa sensación de desolación, em, que es un poco esa sensación de no haber futuro, em, es es muy fuerte acá, más que ningún otro cuento o relato que haya leído, en general, incluso diría. Termina con una sensación media de desesperanza también. Em, bien, bien, bien fuerte y por lo mismo desoladora. Em, Así que eso, yo comparto, para mí también es el número uno. Me acuerdo haber dicho que, y tal vez como para ir terminando con reflexiones más general, para finalizar todo esto, me acuerdo haber dicho que había leído justamente El Ojo Silva antes que toda la colección de cuentos, y decía como, oh, ojalá tal vez como que haya algo. Como que esto ya es tan bueno que tal vez como que el resto va a palidecer en comparación a esto. Em, y claro, acá lo puse número uno, entonces de alguna forma igual pareciera que no llega al mismo nivel, y no es así. El resto de la colección de cuentos toca otras notas que son diferentes. Obviamente la sensación de desamparo, desolación, melancolía, el desarraigo de los poetas o el desarraigo de los exiliados. Vuelve también en cuentos como El Dentista, también esta cosa de la prostitución infantil también. Vuelve el tema de la disidencia con otros tonos, con otros colores también a lo largo de la colección. Eh, pero son otros tonos, otros colores también. Y termina así siendo mi cuento favorito, pero el resto de la colección es, no es comparable a esto. Hay cosas que sí comparten, colores, temas, pero no creo que no es comparable. Te- Hay una tónica, hay un color que sí, que va del ojo Silva y que termina igual cerrando con el encuentro con Enrique Lin, siento. Es una colección de cuentos como que igual es súper variada, pero siento que igual tiene como algo, como un universo en conjunto, em, que comparte. Entonces sí, es como son todos muy diferentes, pero algo como que hay algo que los anuda, que los trenza a todos, que no sabría muy bien de qué forma explicar. Porque creo que el título igual es engañoso, putas asesinas. Como yo, tal vez como que me estaba esperando más como este tipo de relatos, que los hay, pero yo no diría que ese es el hilo conductor de todos los relatos. Porque la segunda mitad, según yo, no tiene casi nada que ver con eso.
encuentros con Enrique Lin, carnet de baile, no, ya no tienen mucho que ver con eso, fotos tampoco. Si es que no tienen absolutamente nada que ver con eso, sin embargo, igual siento que hay algo que los une, como una conexión ahí. Pero eso, yo creo que es, em, no sé, siento que es una muy, muy buena colección de cuentos y tal vez de las mejores colecciones de cuentos que he leído, en general. Así que con Mm. eso, con mucho, mucho, mucho elogio, y admiración, termino acá. Tal vez añadir un poco también como me llama la atención del que incluye las fechas. Y eso lo encontré Sí. muy, como muy significativo y muy bonito porque creo que en algún momento lo comentamos que también se demoró mucho. Incluso en esos cuentos muy frenéticos, muy esquizoides, muy flujo de la conciencia, de repente notas al final, se demoró 3 años en componer esto, o 4 años, o 2 años, no sé, pero se demoró un buen tiempo. Y lo que demuestra que igual él, por mucho que él hablara de toda esta cuestión eh, de Sin Timón y en el delirio, y que igual le gusta romantizar el oficio, por así decirlo, igual él era constante. Yo creo que él tenía una constancia ahí en de que le daba, le daba, le daba, le daba, le daba, y tal vez en algún momento sí, como ¡prua! El delirio, el éxtasis, pero estaba constantemente ahí año tras año, tras año, tras año, y haber sido también como una experiencia, me imagino, también él lo dijo en momentos, media masoquista, como de volver, 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 y tal vez en algún momento ¡pua! Todo emerge, pero estuvo ahí acompañando los cuentos. Eh, y yo creo que esa parte rigurosa, esa parte más obsesiva, esa parte más de estar dándole, 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 tal vez es la menos como romántica, romantizable o menos como del poeta sin timón en el delirio, pero lo encuentro que igual es igualmente o em, tal vez más admirable que la otra de que es como wow, como que de repente la musa entró y como yo no sabía con qué, de quién escribía el cuento y como que surgió y otra fuerza escribió el cuento y no fui yo. Em, que es, yo creo que está, y también lo creo, pero me gusta esa otra parte de que lo menciones, porque no sé, para la gente que también escribe, creo que es, no sé, da más coraje también, como sentir que él estuvo ahí, 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 y que tal vez esos momentos de éxtasis llegan porque uno está acompañando la literatura y el cuento o la novela o lo que sea. Em, y que si es que uno se enfrenta a la página en blanco y no está el éxtasis, de una, no quiere decir que no haya esperanza, sino que falta tiempo y falta entrega, a la literatura. Mm. Así que eso, esa Mm. es mi última reflexión. 5 de 5, le doy 5 de 5 bolañitos, 5 de 5, no sé, a esta colección. Muy, muy, Mm. muy buena. Buen cierre, buen cierre. Em, sí, yo solo añadir también, le doy 5 de 5 y complementar con lo que decía ahí Tommy de que sí, Bolaño eh, tal vez indirectamente no hizo esa pega de Lean, pero bueno, se fue súper rápido, se fue de maneras imprevista. eh, y y estaba lejos también. No sé si tenía
y todo le llegó rápido y se fue. Como que, entonces no lo sé, pero al menos con estas formas, con estos gestos, da a entender y a continuar esa sensación que a tantos de lectores de Bolaño nos ocurre que al menos por un momento, o que puede perdurar o no, Bolaño en esa meta literatura, eh, y no solo a través de eso, sino a través de sus personajes, a través de su... eh, y también de la seriedad con que se la toma, pero con el juego mismo también, Mm. con esa ambivalencia, eh, te muestra un camino y te dice, y te motiva a escribir, te motiva a leer, te motiva a, a embriagarte con con las letras, con la poesía, con todo eso, con con esa vida poética que, como también lo dijimos, yo creo en un inicio, no significa, no sé, solo leer poesía o solo consumir poetas, sino es más allá, trasciende eso, sino es como una búsqueda de bien romantizada, claro está, pero en que él es bien también muy sincero y anuncia que se pierde casi siempre, o sea, se pierde. eh, y, pero así todo hay que seguir porque es lo que gusta, es lo que no se puede evitar, ¿sí? No se puede hacer el contrario. Así que eso es bien, eso eso se agradece, ¿sí? Que sea tan como generoso y tan sincero, de que no hay ningún medio Mm. ahí que se apodera y que lo ayude a escribir algo, no, es pura pega, pura Sí. pega, pura pega, pura pega, que tal vez ocurrió, tal vez por instantes tuvo ese medium que Mm. le controló algo un poquito, pero eso no Mm. llega de la nada, así que... Sí. Eso, de 5 de 5 es Bolaño, Bolaño en el cumbre de sus poderes Mm. y de sus habilidades y de su versatilidad y de sus juegos, así que eh, léanlo, léanlo. Y si lo han leído, díganos que si coinciden o no con este listado de mejores cuentos o tal vez el ojo Silva para ustedes no es el mejor y por qué sería interesante saber eso. Sí. Sí. Eso y bueno, si les gustó el video, dejen un comentario. Tal vez, no sé, mencionar cuál es su cuento favorito acá. Eso podría ser interesante. Y bueno, si les gustó el video, denle un like, denle un me gusta. Si lo pueden compartir, compártanlo. Y denle, si les gusta este tipo de contenido, denle suscripción que se le viene más acá de autores, colecciones de cuentos, novelas también en el futuro. Ujú. Así que eso, Sí. em, acá damos por finalizado nuestro acompañamiento de la colección Putas Asesinas de Roberto Bolaño. Zum.